La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda este día miércoles 15 de marzo del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes y por supuesto, pues bueno, precisamente con la intención de poder seguir desarrollando temas de desarrollo humano, valga la expresión, y seguir acompañándonos en esas transmisiones. El día de ayer estuvo el maestro Alejandro Gutiérrez Arzate en el tema de duelo, bastante interesante por cierto, y que por supuesto pues bueno, también nutre con los comentarios que, más bien el punto de vista, la opinión que nos comparte, y bueno, esta es una sesión más, esperando que puedan acompañarnos con su like también, con sus reacciones, con sus comentarios y por supuesto también con compartirlo en las diferentes plataformas, por WhatsApp, que también ha sido pues ya una costumbre el compartirlo también por esa plataforma, y como ya se decía, esperando sea nutritivo el punto de vista que se comparta aquí. Precisamente es eso, la intención no es agredir, ofender, ni mucho menos, es meramente un punto de encuentro para los puntos de vista y que pues bueno, se llegue a una mayor expansión. Entonces, bueno, ya dada esa pequeña y breve introducción y agradeciendo la compañía que nos hacen, precisamente que pues podamos seguir creciendo. La invitación está por supuesto abierta a integrarse al grupo de Radio Humanismo 4 y 5 en la página de Facebook, y en el canal de YouTube también está la página de Radio Humanismo 4 y 5, y están todas las transmisiones pasadas, todas las ligas de los anteriores programas del maestro Roberto Gutiérrez, maestro Alejandro Gutiérrez, un servidor, cuando me encuentro por ejemplo con el licenciado César Aguilar, y que en esta ocasión desconozco si nos va a acompañar, pero de cualquier forma, pues bueno, esto no se detiene, ¿no? Y aprovecho también para hacer la invitación al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche, y las sesiones son impartidas por supuesto por los maestros tanto Alejandro Gutiérrez como el maestro Roberto Gutiérrez. Y pues por supuesto también a integrarse en la experiencia espiritual de cuarto y quinto paso. Es este día viernes, hoy es la cuarta inducción, la junta de preparación, el día de mañana jueves es la quinta, y primeramente Dios el viernes 17 de marzo se van a la experiencia, esperando nos puedan acompañar y pues bueno, sigamos desarrollándonos, ¿no? La invitación está al grupo, y a la experiencia está abierta al público en general, y pues bueno, insisto, la intención es precisamente de poder pues seguir acompañándonos en nuestros procesos. Anteriormente, o ya hasta hace algún tiempo, se creía que las experiencias de cuarto y quinto paso son únicamente para familiares, para pacientes o miembros del grupo de Alcohólicos Anónimos, y la realidad es que no, ya se han expandido un poco más, por decirlo de alguna manera, las intenciones del programa, y es precisamente no solo atender a conductas compulsivas o problemáticas de ingesta, como es el alcoholismo y la drogadicción, sino también abarcar un poco más otros aspectos, que en este caso, aunque la persona no sea codependiente y demás, realmente algo que se aborda dentro de las dinámicas de cuarto y quinto paso, y sin spoilear nada más, pues bueno, es una introspección, es una, ¿cómo decirlo? Como una experiencia de autodescubrimiento, personal por supuesto, ya dije un pleonasmo, pero de autodescubrimiento. Y pues la intención es seguir trabajando, realmente es un punto inicial en el proceso de cualquier persona. Y bueno, ahí está la invitación, veo que ya hay algunas personas que se están conectando, agradecemos, insisto, a la compañía. Hoy de momento vamos a continuar con el tema de hábitos, por supuesto. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista, a la que por cierto también están invitados a las sesiones familiares, a conocer un nuevo modelo de recuperación
en cuanto a lo que es el tratamiento de adicciones. Es una clínica de rehabilitación precisamente, y pues bueno, la intención es seguir creciendo en todo sentido. Vaya, en esta cuestión es precisamente atendiendo a lo que es referente a las adicciones, que no es una problemática de una sola persona, sino que desafortunadamente pues bueno, abarca a todos los miembros de la familia, ¿no? Y con la intención de precisamente de tener la problemática, por decirlo de alguna manera, pues bueno, expandirnos un poco más. Las sesiones de las familias son los días sábados de 1 a 3, al público en general igualmente abierto, y pues bueno, ahí se abordan temas como lo que son límites, codependencia, por supuesto la dinámica familiar y otros factores. Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, haciendo esa breve introducción, agradezco nuevamente toda la compañía que de las personas que están integrando, y pues ahora sí, bueno, ya vamos a continuar. El tema es hábitos. Esta es la segunda sesión. Ya se abordó la sesión anterior un poco referente a lo que es un hábito, y que a grandes rasgos, bueno, pudimos tomar en cuenta o definirlo como una rutina o como un aspecto de acciones o actividades que se repiten constantemente. Sin embargo, hay aspectos que también son importantes tocar. El hecho de que un hábito sean acciones repetitivas no necesariamente lo vuelve algo favorable. De hecho, y hoy vamos a abordar precisamente esa parte en la que vamos a tocar lo que son los hábitos saludables, por decirlo de alguna manera. Yo estoy personalmente, y lo he mencionado también en otras situaciones, particularmente a mí no me gusta la definición o la referencia que se hace hacia algo como positivo o negativo. Me agrada o me convence más el describirlo como algo agradable, desagradable, como funcional o disfuncional, ya que en el mencionarlo de una forma, encasillarlo en esta referencia de lo bueno o lo malo, tienden a perderse algunos matices que, por cierto, son importantes también de catalogar, o más bien observar. Entonces, esa es la invitación que particularmente suelo hacer tanto a pacientes como en las dinámicas en general, precisamente para permitirse la apertura a poder expandir un poco más la conciencia y la visión hacia aspectos que realmente no son tan negativos. Hay una frase que en algún momento escuchaba referente precisamente a esta parte, ¿no? Nada es inherentemente ni positivo ni negativo, y pues bueno, prácticamente todo tiene ese matiz, ese punto o término medio en el que realmente quizá, inclusive por ejemplo, hay quien le pueda ser útil y hay quien no. Definitivamente es una cuestión totalmente subjetiva, personal y respetable. Entonces, bueno, ahorita que ya estamos ya más en la transmisión, algo que se mencionó, más bien algo que no se mencionó y que va a formar parte de esta sesión, precisamente es el tomar en cuenta el cómo se forma un hábito, partiendo de la base, según algunas referencias, por ejemplo, que consta de 3 factores. Es una referencia que cuando la examiné en alguna ocasión me convenció, no solo por lo sencillo, lo fácil, perdón, de digerir en cuestión de comprensión, sino también porque esta estructura como tal que vamos a mencionar en unos momentos también deja ver cómo es que se han programado algunas rutas o algunas formas ya de tener determinadas costumbres. Esencialmente un hábito, que como ya decíamos, e insisto, son las acciones repetitivas. El hábito como tal se forma por 3 factores, y uno de ellos precisamente es una alarma. Alarma es una forma de expresarlo, al final también es una señal, se entiende también como acción, como estímulo, y que básicamente da pie a que se tome determinado comportamiento. Posteriormente está consecutado con lo que es la acción, y termina con una recompensa, y que en recompensa me gustaría ponerlo entre paréntesis, ya que es relativo. La recompensa generalmente, pues obviamente abarca a la percepción de cada persona, pero que como consecuencia o como punto último sí busca esta parte de que la persona se vea beneficiada por esta acción que está repitiendo. Yo lo he mencionado en un ejemplo muy sencillo, creo que ad hoc a lo que tendría la tradicional familia mexicana, por mencionarlo de alguna forma, en cuestión del horario de la comida, o lo que aplicaría a la cuestión de la comida. Generalmente, y digo esto mencionándolo no pretendiendo generalizarlo tanto, pero como referencia, en la hora de la comida, por ejemplo,
La alarma, en este caso, sería la comida como tal. Es, digamos, y lo decía hace rato, el punto de partida para lo que va a ser el comportamiento que se repite. Entonces, algunas familias tienen por costumbre el digerir sus alimentos con alguna bebida, y que para preferencia de la mayoría, y ojalá haya un patrocinio derivado de esto, está precisamente lo que es el refresco, ¿no? La gaseosa. En este caso, por ejemplo, no sé, lo que se me viene a la mente breve es una Coca-Cola. Entonces, la comida es la alarma o la señal. El ir por la Coca-Cola sería la alerta, o más bien me corrijo, la acción. Y la recompensa, pues bueno, es la sensación de gratificación que se tiene cuando se digieren, insisto, los alimentos con el refresco. Es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, sin embargo creo que para efectos de comprensión de esta parte aplica bastante ad hoc. Entonces, ¿cómo se trasladaría esto a otra referencia? Por ejemplo, en el caso del alcohólico, y es una referencia que tomo porque la tengo aquí de cerca, muchas de las ocasiones, la mayoría de los alcohólicos, drogadictos o consumidores, precisamente tienen como intención, en la mayoría, insisto, como disipar alguna sensación desagradable. No necesariamente tiene que ser con una cuestión o una señal agradable. En este caso, la Coca-Cola o la comida es un entorno que podría tomarse desde esa perspectiva, como algo ameno, como algo agradable, como algo deseable. En el caso del consumo sería algo diferente o algo opuesto, más bien. Por ejemplo, se presenta la ansiedad, que sería la señal. La acción sería cuando el paciente o el usuario incide sobre el consumo de la sustancia, ya sea que sea conseguirla, buscarla, etcétera, o lo que lleve a. Y como recompensa, entre comillas también, y por eso lo menciono como algo relativo, viene la ingesta. Entonces, esto en la mayoría de las ocasiones suele ser no solo interesante, sino realmente relevante para la comprensión y el manejo de determinados comportamientos, porque, por ejemplo, es algo común, diría yo, basado en lo que me he permitido observar en cuestión de la dinámica del adicto. La mayoría de las familias, y esto como comentario general, pretenden en algún momento, de alguna forma, que sus pacientes o sus usuarios no se incomoden hablando emocionalmente, por ejemplo. Es decir, no sé, en algún momento durante el internamiento de una persona suelen preguntar, y es entendible, sobre el estado emocional de su paciente. Entonces, en algunas ocasiones suele ser la respuesta como, haciendo referencia al estado de ánimo de la persona, se encuentra en disgusto, se encuentra enojado, se encuentra angustiado, trae una emoción que generalmente se podría percibir como desagradable. Y algunas personas, y es que no va exclusivo hacia los pacientes las familias con respecto a sus usuarios, va respecto a lo que la mayoría de la gente no quiere o no sabe trabajar en su propia persona. Me explico, es esta cuestión de yo no quiero que se sienta mal, y me piden en algunas ocasiones inclusive, o nos piden como equipo, ayudarles a que no experimenten o experiencien ese enojo, esa angustia o esa ansiedad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que mencioné respecto a la formación de hábitos? Mencionábamos una alarma, una señal, una acción y una recompensa. En el caso de un paciente, por ejemplo, que no está acostumbrado a lidiar con sus emociones negativas, sus emociones desagradables, o esas sensaciones que le perturban, y que toma como hábito, valga la expresión, esta parte de llevarse a evitarlos o a no confrontarlos, constantemente, en la mayoría de las ocasiones, pasa que el paciente, cada que experiencia una sensación de ansiedad, por ejemplo, recurre de forma inmediata al consumo, y como consecuencia, recompensa o pseudo recompensa, termina por evitar confrontar esa emoción. Y aunque pareciera que gradualmente logra este cometido, termina por concentrarse aún más la ansiedad, nuevamente querer evitarla y llevarse nuevamente al consumo, y esto se vuelve un aspecto cíclico, un hábito como tal. ¿Por qué menciono este ejemplo? Mucho de lo que se procura, o a lo que se les invita a la mayoría de los pacientes en ese sentido, es a vivenciar, no solo a vivenciar sus emociones, sino a concientizar lo que le origina tal emoción. Porque al final, por ejemplo,
realmente lo de menos es que estando en un internamiento, en un ambiente controlado, lo de menos es que se les dé un apoyo, una contención, por ejemplo, y que trasciendan más bien que procesen de manera más rápida, por decirlo de alguna manera, su enojo. La cuestión es que en el entorno al que pertenecen, entiéndase casa, trabajo, escuela, vida cotidiana, no va a haber quizá quien llegue y dé un soporte a esa parte. Traducido sería en este aspecto como si no aprenden a lidiar con sus emociones perturbadas, por decirlo de alguna manera, tarde o temprano se va a buscar nuevamente ese mismo estímulo. La intención es que, entre otras cosas, por supuesto, se le pierda el miedo a sus propias emociones, que es algo que, y por eso menciono que viene como una cadena, por decirlo de alguna manera, viene mucho de los padres o viene mucho del entorno en el que se formaron. La mayoría, corríjame si me equivoco, en los comentarios pueden dar su punto de vista también, por supuesto, en la mayoría de los casos, y esa es una referencia nada más, hay personas, yo las he escuchado en algún momento, y la impresión mía particular, quiero aclarar, es que la mayoría de las personas le tienen miedo a sus propias emociones, pero no les asustan en ellos, sino les asustan en los terceros. Es decir, no sé, hay alguien que está en una relación, una conversación con alguien más, el otro se empieza a molestar y a modo o con la intención, entre comillas, de apoyarle en su enojo, por ejemplo, le dicen ya no te enojes o tranquilízate o relájate. A veces, en la mayoría de las ocasiones, lo que la persona requiere es precisamente permitirse sentir esa emoción. En el caso del enojo, por ejemplo, es ese enojo lo que le va a permitir poner límites, lo que le va a poder permitir ser confrontativo, ya sea consigo o con un tercero, obviamente sin llegar a la violencia física o psicológica. Ese enojo probablemente sea el que le permita asumir la responsabilidad de lo que sea que le esté incomodando, y de otra forma ese enojo o lo que le genere el enojo se va a seguir repitiendo una y otra vez. En el caso de cualquier otra emoción es exactamente lo mismo. Si una persona no se permite confrontar o asimilar su tristeza, es muy probable que no se percate de lo que le generó la tristeza y que para momentos siguientes o posteriores la persona siga generándose ese malestar, por decirlo de alguna manera, sin comprender lo que lo está originando. Esto tomándolo como referencia en cuestión de lo emocional, y es que la parte de los hábitos en ese sentido, la mayoría, podría decirlo, me atrevo a decirlo de esta forma, la mayoría estamos acostumbrados, me incluyo o me hago responsable de mi comentario, en la mayoría de las ocasiones he estado acostumbrado a no responsabilizarme de mis emociones, por ende no atenderlas, por ende no a gestionarlas, y como consecuencia final a terminar desbordándome por una situación que bien se pudo haber resuelto de forma más benéfica de alguna manera, y evitando que se replique una y otra vez. La intención, y reitero, de este modelo, que consiste entonces en la señal, la acción y el recordatorio, perdón, la recompensa, tiene precisamente como finalidad el identificar cómo es que se mueven los entornos o cómo es que mi interacción con el entorno termina por simularme de qué forma. Entonces, en un ejemplo otro, ya puse un ejemplo con respecto a las adicciones, pero los adictos no son los únicos que tienen esta problemática. En el caso, por ejemplo, de evasión hacia alguna emoción, también lo tienen las personas, por ejemplo, que tienen al chisme, que tienen ¿cómo se diría? Pues al parloteo, al estarse fugando de alguna u otra forma. Lo mismo ahorita que estoy viendo aquí a nuestro compañero y amigo Gil con el cigarro, y solo como referencia, no digo que sea, cada quien sabe, yo también soy fumador, no lo he ocultado, tampoco lo digo con orgullo, solo digo soy fumador, y la cuestión es, si yo logro identificar esa señal, digamos que esa señal es como un disparo de esos de las carreras. Cuando esa señal se emite, en este caso si es un factor estresante, me puede ayudar a identificar precisamente el cómo gestionarlo, cómo identificarlo, ya sea manejándolo, ya sea evadiéndolo, ya sea evitándolo, ya sea confrontándolo, pero ya estoy teniendo una acción consciente de lo que quiero hacer con esa parte. Y la intención no solo es trabajarlo. En algunas ocasiones, y por ejemplo en cuestión de hábitos, según lo que sería por ejemplo el conductismo, el condicionamiento operante, radica detrás de la observación de las acciones con respecto a los estímulos externos.
Pero hay algo interesante que lo diferencia precisamente del conductismo clásico, que sería la recompensa o el castigo. Y en el caso, por ejemplo, de una persona que fumador, por decirlo de alguna manera, puedo mencionar el hecho de complicar, complicar o evitar facilitarme el recurrir de forma inmediata a un cigarro. Por ejemplo, esto lo vi en alguna ocasión, no recuerdo exactamente, ya tiene un rato. Era una chica la que decía, si ya tienes un hábito formado, por ejemplo, no sé, el del cigarro, y la persona lo que quiere es hacer, evitar esa acción, una forma de complicarlo es precisamente no teniendo el cigarro cerca, o la cajetilla, o el cigarro, lo que sea que consuma la persona. En este caso, la alerta sería, estoy entrando en ansiedad porque tengo mucho trabajo, por decirlo de alguna manera, o no sé, hay un factor estresante. Registro la ansiedad y la señal es el estrés, entonces la señal me indica quiero ir por mi cigarro, o a veces ya como un aspecto de no sé si sería correcto decir como de esclavo, por decirlo de alguna manera, ante una conducta compulsiva, sería el tengo que ir por un cigarro. La forma más efectiva, según esta mujer que lo comenta, es precisamente, si estaba acostumbrado a comprar cajetilla, pues entonces no voy a comprar cajetilla. El hecho de saber que la cajetilla va a estar lejos, y eso es una forma de mencionarlo nada más, obviamente el que quiere fumar va a fumar y no va a haber limitante, pero lo menciono como una estrategia porque de repente digo, a quién le puede ser realmente útil esta parte, y aunque el ejemplo puede ser el cigarro, puede ser también dejar el celular, puede ser ya esos hábitos que aunque pareciera que no son aversivos, en la medida de los casos son como esos gastos hormiga. Esos pequeños gastos que se suelen hacer terminan por convertirse en un gasto considerable. En el caso de los hábitos insalubres o insanos, sería esta cuestión de esos pequeños hábitos que parece que no tienen relevancia, van quitando tiempo del día de la persona. Entonces, no sé, a lo mejor veo el teléfono para ver la hora, agarro el teléfono para ver la hora, pero entonces veo que tengo una notificación y entonces me pongo a ver el celular y en eso de unos 5 minutos de TikTok, por ejemplo, se vuelve fácil unos 30 minutos. También se pierde la energía. Sí, por supuesto, o sea, y es que ese es el punto, se invierte energía que si bien no voy a escribir un libro, por decirlo de alguna manera, podría invertir en hacer otras actividades. Una forma también, bueno, quiero aterrizar primero esta parte, esta cuestión de alejar los cigarros es precisamente para hacerlo más tedioso. Y si la persona es huevona o es huevón, por decirlo de alguna manera, por lo menos el volverlo más pesado va a evitar que llegue a esa pseudo recompensa. Esa es una estrategia, por decirlo de alguna manera. Si ya se identifican estos tres factores, alerta, acción y recompensa, puedo también optar, por ejemplo, por cambiar la recompensa. Hace un tiempo les comentaba, por ejemplo, hay personas que se pasan toda una semana chingándole en el trabajo, de lunes a viernes, un godín, por ejemplo. Y entonces, el argumento que la mayoría se da para cuando quiere irse de farra o de farra, de borrachera, es precisamente el de ya me la gané. Sin embargo, su recompensa termina convirtiéndose en no tengo dinero, ya estoy todo, ya en casos muy, muy desagradables, ya estoy todo vomitado, ya estoy mal. Probablemente sin dinero en un lugar que no sé cómo llegué, y a lo mejor estoy exagerando, pero sí pasa. Pues bueno, al final no resultó una recompensa, no resultó gratificante. Genera estrés, genera ansiedad, genera preocupación, angustia, etc. Y la gratificación o la recompensa, entre comillas, habría de brindar precisamente lo opuesto, que es placer, tranquilidad, armonía, quietud, no lo sé, según la recompensa de cada quien. Pero aquí la cuestión es, entonces, esto no aplicaría como una recompensa, y no porque lo diga yo, sino porque lo que está registrando la persona no es gratificante, es aversivo. En el caso de cambiar la recompensa, por ejemplo, y a lo mejor aquí ya es tocar un poco algo más que los hábitos, sería la cuestión de, para algunos es gratificante estar con su familia, por ejemplo. Sin embargo, hay quien, aunque se diga a sí mismo, por decirlo de esa forma, que lo gratificante es estar con su familia, pareciera que hace todo lo posible por no llegar a casa. Creo que, y por eso digo que va un poco más allá del punto de tocar los hábitos, creo que sí cabría como importancia o como punto importante el considerar realmente qué tan satisfecho se está con la rutina que la persona tiene. Un pequeño paréntesis,
y diferencia entre rutina y monotonía, por ejemplo, ya lo comentaba yo en una sesión, estaba con Roberto, si no me equivoco, que la rutina, ambos, en resumen, son acciones que se repiten y se repiten y se repiten. Sin embargo, la rutina tiene un propósito, tiene un fin. A diferencia de la monotonía, es un ciclo, un bucle más bien, como algo que se repite pero sin sentido. El propósito precisamente lo que da es eso, un sentido al hacer esa actividad. Y entonces, por ejemplo, ¿y por qué lo menciono? Porque en el caso de que haya quien, como responsabilidad en sus actividades, tiene llegar a casa y algo le regresa o algo lo distrae, lo vuelve disperso a llegar, pues sería interesante cuestionarse qué hay que no quiero llegar, por decirlo de alguna manera. Y esto, y digo, es un punto de vista nada más, ¿no? Al final podría estar equivocado, no soy exento de errar. Sin embargo, el punto es precisamente, considero particularmente yo, que algunas de los hábitos o de las rutinas que se tienen, por ejemplo, de irse de fiesta los viernes, no porque esté mal, sino porque, bueno, al final el punto es no llegar a casa, o fumar o consumir alguna sustancia o andar en el chisme, lo que sea. No es porque sea una crítica a esos comportamientos, cada quien sabe cómo maneja su vida. Sin embargo, es cómo está mi vida, que busco distractores en donde las consecuencias o las recompensas no son tan gratificantes como deberían, entre comillas, o como podrían ser. Reitero esta cuestión de llega la ansiedad y entonces me fumo un cigarro, llega la ansiedad y hay quien dice yo no fumo, yo no tomo, no, pero le entras al pan, pero que da gusto, ¿no? Sí, o sea, o a los dulces, por ejemplo, y entonces después tienes la necesidad de que te saquen una muela, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces son cosas que al final terminan convirtiéndose en una fuga. Creo que la mayoría de los hábitos insalubres o insanos que la mayoría de las personas conserva es porque lo opuesto, o más bien, de entrada obviamente el generar un cambio va a generar una crisis, o tener un cambio, iniciar un cambio va a generar una crisis. Sin embargo, muchas veces es, yo lo digo de esta forma, optar por el peor de los males, que básicamente sería, sí, yo sé que irme de peda, por ejemplo, me va a dejar sin dinero, pero es preferible llegar a la casa y que mi vieja me esté chingando. Sí, digo, como una referencia. Digo, puede ser al revés, ¿no? Hay mujeres que dicen, yo no llego a la casa porque mi marido está chingue. Da lo mismo. O sea, al final es preferir conservar hábitos insalubres por no confrontar circunstancias que bien podrían atenderse de forma diferente. En el caso que estoy tocando último, es que llego y siempre hay reclamos, bueno, observa la dinámica y el punto es el mismo. Si la otra persona ya está condicionada, por decirlo de alguna manera, que cada que llego me empieza a reclamar, pues moverlos, ¿cómo decirlo? Mover la dinámica u operar de forma diferente en la que precisamente la otra persona o para la otra persona yo no sea un agresor o un punto de ebullición para que haga desmadre. Por ejemplo, estoy acostumbrado que cada que llego a casa, no sé, mi madre, por ejemplo, me empieza a decir que por qué no he recogido, bla, 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 etcétera. Podría empezar con cosas sencillas previas a identificar estos puntos. Lo que detona a mi madre o la alarma de mi madre es cuando yo llego y se da cuenta que no he hecho ni madres. La recompensa para ella pues es saber que me regañó, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo observo esa dinámica y contemplo que eso es lo que le está detonando, puedo adelantarme antes de salir, por ejemplo, y ahí también va una modificación de otros hábitos, recoger. Si a mí me da hueva, porque eso es a lo que me refiero, que es una secuencia, una secuencia de hábitos, ya sea positivos o disfuncionales, funcionales o disfuncionales. Y es que si yo me doy cuenta que lo que le detona es eso, pero a mí me da hueva hacerlo, también puedo incentivarme con algunos otros aspectos. Yo tenía hasta hace no mucho tiempo el hábito de que si tenía algún trabajo en la computadora por hacer, yo estaba muy condicionado a tener mi café y de repente un cigarro. Y era como, ya sabía, ya el hecho de tener un café y un cigarro al lado, sé que tengo que trabajar. Pero entonces, simplemente me distraía en prender el cigarro, me distraía en tomar el café, que de repente me dan ganas de ir al baño, etc. Entonces me ponía a lo que se refería o lo que significaría el cambio de hábitos por objetivos o por recompensas, que en este caso es, si quiero echarme un cigarro, si me interesa fumar un cigarro, pero
me planteo yo a mí, aquí también aplica una cuestión de autodisciplina. Si yo quiero fumarme un cigarro y no sé, por ejemplo, estoy haciendo un ensayo o no sé, una diapositiva, una presentación, bueno, ¿cuánto tiempo me toma el hacer 15 diapositivas? No sé, 20 minutos, por ejemplo. Entonces, ya sea o que pasen 20 minutos o que acabe las 15 diapositivas, voy a poder darme una oportunidad de fumarme un cigarro. Hay quien es mañoso y de repente, no sé, me digo a mí, por supuesto. Hay quienes, como su servidor, de repente soy mañoso, me hago responsable y entonces me hago güey o digo que no me puedo concentrar, pero porque únicamente estoy pensando en el cigarro. Entonces, si veo que el tiempo no me funciona, me quedo con el objetivo que serían las diapositivas. Y hasta que no cumpla con determinadas diapositivas, no paso al cigarro. Puede ser un dulce, en algún momento así también lo intenté. En ese momento en el que estaba de dulcero, de repente, no sé, me compraba 10 pesos de dulces y los ponía al lado. Y estaba trague y según yo trabajé, ¿no? Y entonces observé esta parte, ¿no? No me funciona, no me aplica. Me hago güey para sintetizarlo más fácil y la cuestión es entonces quitar de los dulces, alejas lo que decía hace rato de complicarlo o poner determinada cantidad de dulces y como niño chiquito, la verdad es que sí, en ese sentido creo que es mucho de lo que algunos en cuestión de frustración o tolerancia a la frustración no pude o no supe tener o no me supieron dar, que con esto no quiero excusarme, no, simplemente no se me mostró, no se me enseñó por X o Y razón, no sabía, no podían, etcétera, pero el día de hoy yo sí puedo darme esa educación, que por supuesto cuesta más trabajo. Sin embargo, es posible en tanto la disciplina tenga una motivación adecuada. Y ahí podríamos irnos a otro punto. Realmente esto es un cuento de nunca acabar en cuestión de por dónde se puede abordar. Porque en este caso, en el caso del incentivo por el dulce, pues yo como adulto a veces si no estoy bien frustrado, de repente, ¿quién me va a decir que no puedo comer? Yo sí soy ingobernable en ese sentido y de repente, ¿quién me va a ver, no? Y la cuestión es, quizá nadie me vea, pero yo sí sé qué resultados estoy obteniendo. Y en ese sentido, si yo soy quien pretende no tener esos resultados que no me funcionan, necesito aplicar cambios en la rutina, cambios en el hábito, identificar cuál es el generador de ese hábito y romper, que también aplica la cuestión de las creencias. Y es que en muchos sentidos, y aprovechando que los días viernes, si no me equivoco, se está tocando el tema de creencias limitantes, precisamente va de la mano con es que no puedo, es que es bien difícil, es que yo siempre he sido así. Y me digo a mí de esta forma porque a veces me es necesario hablarme tajante, deja de hacerte pendejo porque las cosas no van a cambiar por sí solas. Necesito aplicarme relativamente mano dura, ¿no? Digo relativamente porque, bueno, pues al final no se trata de convertirme en mi enemigo, ¿no? Sino ser aliado, un aliado que realmente contribuya, que apoye y no que castigue. De eso ya hay bastantes y yo sumarme para conmigo mismo como uno que me esté chingando, la verdad es que no. Pero bueno, la dinámica es esa. Lo que mencionaba hace un momento antes de que llegara aquí, que ahorita nos está acompañando aquí, es precisamente... podría decir, de alguna forma, identificar la rutina que yo tengo integrada en mi día a día. Llámese desde el desayuno, desde el ejercicio que no hago, desde, no sé, las relaciones que conservo, con quién me relaciono y demás. Cuáles son los aspectos que me resultan funcionales, cuáles podrían ser, por ejemplo, esos ladrones de tiempo a los que yo les doy poder. No es que me quiten tiempo, es que yo permito que me quiten tiempo. Y en ese sentido, por ejemplo, puede ser de repente ese postergar o posponer, pero sí el despertador, ¿no? Yo sé que tengo sí, posponer, ¿no? Creo que sí me lo mencionan. Posponer el despertador. Si yo sé que tengo ese mal hábito, igual y también sería conveniente y me lo he aplicado y de repente como que sí me repercute, no solo alejarlo. Hay una aplicación, no es promoción, sino nada más es una mención, que te ponía ecuaciones o que puedes programar con sumas, o sea, la alarma suena y entonces tienes que resolver creo que yo le ponía como sumas o multiplicaciones y demás, y pues está cabrón porque cuando me despertaba pues era como totalmente en la pendeja, y entonces de repente entre que podía abrir los ojos, que me estaba frustrando el sonido de la alarma del despertador, trataba como de limpiarme lo que tenía en la cara y era precisamente tratar de resolverla, ¿no?
Eso me funcionó un tiempo, pero siendo honesto y para también constatar que requiere de un compromiso real con uno mismo, después, para mí fue un alivio porque después de un tiempo me decían tienes que pagar. Y pues me dije, no, pues no lo vale, ¿no? Pero la verdad es que sí me está dando resultados en ese sentido, porque, pues insisto, era forzarme en cierto sentido a hacer cosas que en un aspecto de comodidad o pseudo confort, pues la verdad es que no estaba dispuesto a hacer. La mayoría de los hábitos de la índole que sean están sustentados por la recompensa, y es que la recompensa, insisto, no siempre es gratificante. Más bien, o mejor dicho, por ejemplo, ya es una zona, como lo mencionan, de confort, que sabemos o se ha mencionado en diferentes ocasiones, ni siquiera es confort, ya más bien es una zona que conozco o en la que me sé mover, y que, por ejemplo, al posponer esos famosos 5 minutos del despertador, y que sé que no son 5 minutos, muchas veces es masajear mi pinche huevonada, mis malos hábitos. Y lo patético no es eso, sino lo patético es después me estoy quejando por los resultados que obtengo. En la mayoría de las ocasiones, en mi caso, después de quejarme patéticamente sobre los resultados que tengo, termino por decirme, sabes que no es así. O sea, yo en este punto, y no pretendiendo sonar soberbio ni mucho menos, yo en este punto en el que me encuentro de mi proceso, de mi desarrollo, ya sé que no le puedo echar, ya sé que no podría, o no sé, me vería más patético todavía intentando echarle la culpa al despertador, por ejemplo. Si es que no sonó, es que tú ya sabes qué compromisos tienes, o ya sabes cuáles son tus responsabilidades, y que no solo va desde el despertarse temprano, sino también desde el dormirse temprano. Algo que muchas veces también se descuida en muchos sentidos, se le llama higiene del sueño, pero son los hábitos precisamente que se tienen antes de dormir. Por ejemplo, y como una breve referencia, el apagar o no tener contacto con aparatos electrónicos por la pantalla y la luz, por lo menos unos 30 minutos antes de dormir. Ya hay quien dice, no es que yo, o hay quien tiene el hábito, de repente mientras se queda dormido deja el celular en su cuarto, ¿no? En el pecho. Y pues bueno, esa es otra referencia. ¿Cuál es hay quien está tan condicionado y me atrevería a decir que esto, espero equivocarme y a lo mejor estoy siendo muy dramático, la realidad es que a mí no me lo suena tanto. Ese tipo de hábitos, para cuando se trata de tener un cambio, son un generador de estrés y de ansiedad muy cabrón. Para cuando la persona al principio de año típico, ¿no? El de ya me voy a dormir más temprano y demás, está tan condicionado a no dormir sin el celular o a dormir con el celular para arrullarse, por decirlo de una manera, que el apagar la tele o no tener ruido antes de dormir le suena desesperante, le es intolerante, diría yo. Y entonces terminan por no solo decir que es difícil, terminan por derrotarse sin siquiera intentar realmente el cambio como tal. Lo decía al principio y la sesión pasada también, esto no es una crítica a los hábitos que cualquier persona pudiera tener, más bien es una invitación a que se observen con respecto a los hábitos y los resultados, porque de repente gente fitness también se va bien muy al extremo de repente, ¿no? Deja la comida totalmente, ¿no? Estaba viendo sobre la dieta keto, algo así, con respecto a keto, ¿no? A los alimentos, pues realmente una aportación alimentaria al organismo. Y está cabrón, quien ya está acostumbrado a estar tragando, por ejemplo, perdón por la expresión, estar comiendo, bueno, se me salió lo barrio, sí. Al estar comiendo, pues vaya, botana, chucherías y demás, de repente ponle una manzana y empieza a cambiar tu alimentación, es como, no chingues, algo pasó aquí, que ya se acordó de una manzana precisamente le genera crisis, y hay bastantes videos, creo yo, de motivación en bastantes redes, ¿no? De repente la persona con sobrepeso que empieza día 1, día 2, día 15 y se ve bien, ya más entero, ya más bien, ya se ve mejor, y para los que están acostumbrados a ese pequeño chispazo y nada más, se motivan y dicen, sí, va a ser de cambio, les dura la motivación 2 o 3 segundos, basados en la inspiración que el otro les hace, pero al final terminan por regresar a hábitos que no observan. Creo que el cambio de hábitos, o la problemática en el cambio de hábitos, no radica en lo que se quiere hacer, sino en el no observar por qué se empezó a hacer de determinada forma.
Entonces, ¿por qué recurro primero al agua de sabor o al jugo, a los jugos embotellados, por ejemplo, antes que al agua simple? Porque ya tenía la sensación de que es insípida, es no sé, el nombre o la expresión que cada quien tenga. Gradualmente el cambio se puede efectuar, sin embargo, y reitero, sí habría de haber, valga la expresión, un compromiso genuino hacia el objetivo que yo estoy dispuesto o que estoy esperando lograr. Y pues bueno, la mayoría de los... a mí por eso no me gustan, y es un punto de vista muy particular, los coaches. En ese sentido yo lo he hablado abiertamente también y no es nada en contra de, a mí no me agrada. Pero no, a mí no es que no me agrada, no me agrada el hecho de que sea una motivación de unos cuantos días, sin una concientización del conflicto, por decirlo de alguna manera, y lo relativamente sencillo que es para la gente o para las personas regresar a los comportamientos viejos. Es fácil motivar a la gente, de repente poner un video, hablar efusivamente o enérgico, no en serio, o sea, en general, o enérgico, y bueno, o sea, la realidad es que quien se conecta a lo mejor se motiva, ¿no? Pero si no hay yo creo, más bien no creo, motivación, por ejemplo, viene de las razones o de los motivos. Y si yo soy quien está inspirando al otro con mis motivos, es relativamente sencillo que el otro, después de 3-4 días, deje el hábito, deje el hábito que pretendía tomar. Si esa persona logra encontrar en su propia, digamos, esencia, sus propios motivos, sus propias razones, sus propios ideales, creo que es más factible que la persona realmente pueda llegar a modificar sus comportamientos. Pero bueno, viene como consecuencia de, así lo percibo yo, como una introspección, un autoanálisis, del también romperse y atrever a romper con esos pues viejos moldes, que la mayoría se saca de la bolsa diciendo, pues es que soy un Sánchez, ¿no? Por eso bebo. Sí, güey, y eso qué chingados tiene que ver. O sea, de repente hay quien se trata de cobijar en esos absurdos de, es que así somos los Gutiérrez, los Sánchez, los Jiménez, así es de familia. Dice, sí, güey, pero tu abuelo, tu tío, tu padre murieron de alcoholismo, de diabetes, o sea, de enfermedades consecuencia de los hábitos de la chingada que se tenían. Entonces, esta frase que yo la escuché de Roberto, él decía que la diabetes no es congénita, no es una cuestión hereditaria de forma sanguínea, por decirlo así, o de forma directa, sino más bien es una cuestión, según lo entendí así, también no me queda mucho. Es una cuestión, precisamente, aparte la tele, papá, es una cuestión perdón, se nota que estamos en vivo, dice Alejandro, ¿no? Es una cuestión de hábitos. Entonces, obviamente si hay una predisposición genética en cuestión, por ejemplo, de diabetes, que la persona no se cuide, no es que mi papá era diabético y por eso yo me hice diabético. No, güey, lo pudiste haber evitado según tus rutinas, según tus hábitos, según tu disciplina. El alcoholismo, por ejemplo, que también es congénito, heredado de forma congénita hacia los hijos, o hacia descendencia, también es una cuestión de evitar los estímulos detonantes de esa enfermedad. Aquí dice, yo bebo porque mis hijos son alcohólicos y era normal, porque mi padre también lo fue. Sí, pero quien generó el entorno esquizofrenizante probablemente fuiste tú. Entonces ya también es una cuestión de ser objetivo, realista y confrontativo, creo yo, en el sentido de decir, de hacerse responsable, no sentirse culpable, sino de hacerse responsable de que algunos de las afecciones físicas, psicológicas o de cualquier índole, precisamente están sustentadas en los malos comportamientos o malos hábitos, a grandes rasgos. Esto todavía tiene de dónde sacarse. Realmente la cuestión de hábitos, hoy se mencionó la cuestión del cómo opera en una referencia muy breve. El conductismo como segunda fuerza o segunda corriente de peso en la psicología también ayudaría mucho a ver precisamente el ver cómo operan. Según recuerdo, espero estarlo regando, en el conductismo clásico de Watson, por ejemplo, se tenía en cuenta que estaba el comportamiento, por supuesto, con base en los estímulos externos, pero es entonces Skinner el que pone la parte de
el estímulo o la recompensa y el castigo, que ambos en ese sentido tienen obviamente su mérito, y no lo digo yo, es una cuestión de psicoterapia o de enfoques. Tienen su aportación de valor en cuestión al cómo podría yo entonces identificar qué es lo que me está haciendo detonar. En el tema de heridas de la infancia se mencionó también cuáles son esos detonantes que me vuelven loco y que de repente reacciono como reacciono. Identificando o siendo conocedor de esos aspectos, puedo evitarme llegar a circunstancias más graves, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, evitar en consecuencia muchas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a mandar saludos. De antemano, muchísimas gracias a todos por la compañía. Y pues vamos a comenzar con los comentarios que dice Raimundo Cortés, es el papá de Ofelia e Ivonne, y bueno, también es hermano del papá Tocino, entonces vendría a ser como el tío Tocino, más o menos. Un saludo a toda la familia. Dice: buenas noches, Charlie, y a todos en cabina presente para mi crecimiento como persona. Muchísimas gracias, Raimundo, gracias por el tiempo, la compañía y por integrarse a la transmisión. Es una de las pocas familias que particularmente yo personalmente he visto que se integra a un programa, y pues por supuesto es agradable saber que familias enteras se integran de esta manera, ¿no? Entonces, un saludo a todos y que tengan buena noche. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice: buenas noches, gracias por compartir esta información y proceso de autoconocimiento. Gracias, papá, sabes que te amo, te mando un fuerte abrazo y beso, y primeramente Dios, nos estamos viendo pronto, sabes que Dios nos bendice, te amo. Rachel Flores dice: buenas noches, gracias por compartir. Gracias, Rachel, gracias por el comentario. Beatriz Brito dice: como en casa, transmisión me quedo lo mejor y tus enseñanzas, deseo que te encuentres bien, saludo, Charlie. Muchísimas gracias, Beatriz, gracias, Betty, gracias por el comentario, y un saludo a ti y a tu marido y a tu nene, a tu hijo. Que tengan una excelente tarde. Dice Maribel Monroy: excelente noche, gracias por compartir. Gracias, Maribel, por el comentario y la compañía. Héctor Flores dice: hola, Charlie, feliz ombligo de semana, un placer escucharte. También dice un cordial saludo desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias, Héctor, gracias por siempre estar presente también en las transmisiones y por integrarte. Gracias. Jovas DiCaprio dice: Jovas presente, saludos a la banda. Banda es la que te voy a saludar, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Jovas, gracias por el comentario. Es la banda, el Jovas, el buen Jovas. Dice Loli Pérez, madre de nuestro amigo Gilberti, también conocido como Josefa, lo voy a dejar ahí. Dice: buenas noches, reciban saludos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias señora, que tenga una excelente tarde y bendiciones a usted y a su criatura. Maxi Hernández Pino dice: hola, excelente noche, interesante tema, también bien por ustedes, saludos a todos en cabina y bendiciones. Muchísimas gracias, es mi señora tía. Muchísimas gracias y un saludo. Dice Hey Ortega: buenas noches a todos, buenas noches y un excelente ombligo de semana. Dice PFBFB, que es el buen Pedro, padre de Pedro precisamente. Dicen que casi no se nota el ego. Pero bueno, también un saludo, es compañero de grupo hasta donde tengo entendido, y es un placer que él y otra de las familias que realmente están integradas en un proceso, y que da gusto saber que pues le echan los kilos, ¿no? Como debe de. Entonces dice: buenas noches, Eli Carlos, un excelente tema, saludos a todos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias y excelente noche. Dice Jocelyn Carvajal Luna: buenas noches, saludos. Buenas noches, Jocelyn, gracias por el comentario. Y José Miguel Flores Ortega dice: buenas noches, padrino. Buenas noches, padrino, gracias por la compañía. Y bueno, gracias a todos, realmente gracias a todos por la compañía, gracias por estar, por hacerse presentes. Las transmisiones se hacen todos los miércoles, estas se hacen todos los miércoles, salvo que ocurra algún contratiempo. Hoy casi lo hay, entonces en cuestión de, actividades de la clínica que a veces requieren precisamente atención personal, entonces pues bueno, a veces es parte del show. Sin embargo, agradecemos la paciencia, el acompañamiento, y recordarles que la invitación al grupo Samadhi está abierta lunes, miércoles y jueves, 8:30 de la noche. Hoy es la cuarta inducción, mañana la quinta, y el viernes se van a la experiencia de cuarto y quinto paso. Todavía están a buen tiempo, si alguien así lo desea. Hay quien dice: pues nos vemos en la próxima. Primeramente Dios, ojalá, y lo digo sin pretender ser ofensivo, ojalá se llegue, porque a veces si algo he visto en
transcurso de mi corta vida, es que las cosas son demasiado fluctuantes en algunas ocasiones. Entonces, insisto, sin pretender ser ofensivo, ojalá se llegue, ¿no? La vida es hoy, la vida se vive en este momento, y es precisamente una de las intenciones, cambiar de hábitos, dejar de postergar. Me digo a mí, traducción, dejarme de hacer pendejo y hacer lo que tengo que hacer, porque en muchas de las ocasiones es mi soberbia la que me dice, luego lo haces, luego puedes, luego vas, luego llegas, o luego dices te amo, luego dices te extraño, luego ahorita para qué, ¿no? Ese tipo de situaciones, y no va lo que tú crees. Quiero aclarar, hoy estoy satisfecho con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Gil, gracias por la compañía, no te saludé, pero gracias por estar presente y por la amistad. Despídete, por favor. Hasta luego, buenas noches, que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Gil, gracias por la compañía, el tiempo y la amistad, y por los corajes que pasas también aquí. Gracias a todos, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la clínica. Bienvenidos sean a Radio Humanismo 4 y 5, a la Clínica Humanista, y a las transmisiones de los martes y viernes que se hacen en punto de las 9:30 aproximadamente. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Bye. Es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.